Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde siempre encontrarán las últimas noticias, chismes y secretos del mundo del espectáculo turco. Hoy, tengo una bomba para ustedes, una exclusiva que no se pueden perder. Vamos a sumergirnos en la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más grandes y brillantes de la televisión turca. Prepárense porque Demet Özdemir, la propia estrella, revela todo sobre Can Yaman. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Aquí siempre estamos al tanto de lo que pasa con tus actores y actrices favoritos, y hoy tenemos mucha información jugosa que compartir. Como saben, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en la exitosa serie Erkenci fue innegable. Su interpretación de Sanem Can enamoró a audiencias en todo el mundo, generando una legión de fans que soñaban con ver su romance traspasar la pantalla. La verdad es que la especulación sobre su relación fuera del set fue constante durante y después de la serie. Fotos, vídeos, entrevistas, todo era analizado al milímetro en busca de pistas que confirmaran o negaran un romance entre ellos. Y hoy, finalmente, vamos a adentrarnos en lo que realmente sucedió detrás de cámaras. Pero antes de que Demet nos revele los detalles más íntimos de su relación con Can, es importante entender el contexto en el que se desarrolló su conexión. Erkenci fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La presión mediática era enorme y la atención constante de los fans, a veces, podía ser abrumadora. Imaginen tener a millones de personas observando cada uno de sus movimientos, interpretando cada mirada y cada gesto como una confirmación de su amor. Además, ambos actores estaban en momentos muy diferentes de sus carreras. Demet, con una trayectoria ya consolidada en la televisión turca, estaba a punto de convertirse en una superestrella. Can, por su parte, era un actor relativamente nuevo, que de repente se encontraba en el centro de atención mundial. Esta diferencia en experiencia y exposición mediática también pudo haber influido en la forma en que ambos gestionaron su relación, tanto dentro como fuera del set. Recordemos que Demet ya había participado en series populares como No. 309 y Zilek Kokusu, construyendo una base sólida de fans en Turquía. Su transición a un papel protagónico en Erkenci era, en cierto modo, la culminación de un arduo trabajo y una apuesta segura para los productores. Can, aunque había tenido algunos roles menores, vio en Erkenci la oportunidad de oro para despegar su carrera. La serie, con su trama fresca y atractiva, prometía ser un éxito, y él estaba decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad. La diferencia de edad también jugó un papel, aunque quizás no tan significativo como la experiencia profesional. Demet, siendo ligeramente mayor, aportaba una madurez que ayudaba a equilibrar la energía más impulsiva y espontánea de Can. Esta dinámica se reflejaba en la pantalla, donde Sanem, el personaje de Demet, a menudo actuaba como la voz de la razón para Can, el personaje de Can, guiándolo y apoyándolo en sus decisiones. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen: ¿qué hay de cierto en los rumores de romance? Demet Özdemir, en una entrevista exclusiva que concedió a una revista turca, finalmente rompe el silencio y nos da su versión de la historia. Según Demet, la química que vimos en pantalla era real, pero no necesariamente en el sentido romántico que muchos fans esperaban. Ella describe a Can como un compañero de trabajo excepcional, un profesional dedicado y alguien con quien fue muy fácil establecer una conexión creativa. La revista Marie Claire Turquille fue el medio elegido por Demet para esta reveladora entrevista. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que Demet buscaba un medio serio y respetado para compartir su verdad, lejos de los tabloides sensacionalistas que habían tergiversado la información en el pasado. La revista, conocida por sus entrevistas en profundidad y su enfoque en temas relevantes para la mujer moderna, parecía el escenario perfecto para que Demet se expresara con libertad y honestidad. Can es un actor muy talentoso, dice Demet en la entrevista. Desde el primer día, sentimos una conexión especial, una comprensión mutua que nos permitió crear personajes creíbles y entrañables. Trabajamos muy duro para dar vida a Sanem Can, y creo que esa dedicación se reflejó en la pantalla. La gente vio nuestra pasión y nuestra entrega, y eso fue lo que los enamoró de la serie. Esta conexión especial, a la que se refiere Demet, no era un secreto para nadie. Detrás de cámaras, los actores compartían risas, bromas y momentos de complicidad que alimentaban aún más las esperanzas de los fans. Los vídeos y fotos que circulaban en redes sociales mostraban a Demet y Can disfrutando de la compañía del OT.
lo que intensificaba los rumores de un posible romance. Sin embargo, Demet siempre mantuvo la compostura, enfatizando la importancia de su relación profesional y el respeto mutuo que se tenían. Sin embargo, Demet también aclara que su relación con Can fue principalmente profesional. Éramos muy buenos amigos, nos apoyábamos mutuamente y nos divertíamos mucho en el set. Pero fuera del trabajo teníamos vidas separadas. Él tenía sus intereses y yo los míos. Nunca fuimos pareja, aunque entiendo que muchos fans hayan querido que así fuera. Esta declaración, aunque decepcionante para algunos, no es sorprendente para quienes han seguido de cerca la trayectoria de ambos actores. Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal, y Can, aunque más abierto, nunca ha confirmado ni negado explícitamente los rumores de romance. La amistad, según Demet, fue la base de su exitosa colaboración. La confianza y el respeto que se tenían les permitieron crear una química genuina en la pantalla, sin necesidad de involucrar sentimientos románticos. Demet también habla sobre la presión mediática que sufrieron durante la emisión de Erkencikus. Fue muy difícil, confiesa. Había paparazzi siguiéndonos a todas partes, publicando fotos y vídeos sacados de contexto, inventando historias que no eran ciertas. A veces me sentía como si estuviera viviendo en una jaula de oro. Era imposible tener una vida normal. La persecución de los paparazzi era implacable. Cada vez que Demet y Can eran vistos juntos, ya fuera en un restaurante, en un evento público o simplemente caminando por la calle, las fotos aparecían en los tabloides al día siguiente, acompañadas de titulares sensacionalistas que alimentaban la fantasía de un romance. Esta constante invasión a su privacidad afectó profundamente a ambos actores, obligándolos a ser aún más cautelosos y a proteger su intimidad. La presión de los fans, aunque bien intencionada, también contribuyó a la sensación de encierro que describe Demet. Las redes sociales se inundaban de mensajes y comentarios que exigían que Demet y Can confirmaran su relación, creando una atmósfera de constante expectativa y presión. Además, Demet revela que tanto ella como Can recibieron numerosas ofertas para trabajar juntos después de Erkencikus. Sin embargo, ambos decidieron tomar caminos diferentes. Necesitábamos espacio para crecer como actores, explica Demet. Queríamos explorar otros proyectos y demostrar que éramos capaces de hacer más que solo Sanem y Can. Además, la presión de los fans para que volviéramos a trabajar juntos era muy intensa. Sabíamos que si aceptábamos otro proyecto juntos, la gente esperaría que fuéramos exactamente iguales que en Erkencikus, y eso no era lo que queríamos. Esta decisión estratégica fue crucial para el desarrollo de sus carreras individuales. Demet se embarcó en proyectos desafiantes que le permitieron mostrar su versatilidad como actriz, mientras que Can buscó oportunidades en el extranjero para expandir su alcance internacional. La pausa en su colaboración, aunque dolorosa para los fans, fue necesaria para que ambos pudieran crecer y madurar como artistas. Pero la entrevista con Demet no se limita solo a su relación con Can Yaman. También habla sobre su vida personal, sus nuevos proyectos y sus sueños para el futuro. Demet se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y está trabajando en varios proyectos interesantes. Además, está muy involucrada en causas sociales y utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Demet ha participado activamente en campañas contra la violencia de género, a favor de la educación para las niñas y en apoyo a los derechos de los animales. Su compromiso social la ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes turcas, quienes la ven como una figura inspiradora y un ejemplo de superación. En cuanto a Can Yaman, después de Erkencikus, continuó cosechando éxitos en Italia y otros países europeos. Su carrera ha despegado internacionalmente y se ha convertido en uno de los actores turcos más conocidos en el mundo. A pesar de la distancia, Demet afirma que sigue manteniendo una buena relación con Can. Nos escribimos de vez en cuando, dice Demet. Siempre le deseo lo mejor y me alegro mucho por sus éxitos. La amistad, a pesar de la distancia y el tiempo, sigue siendo un pilar fundamental en la relación entre Demet y Can. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la química en pantalla puede confundirse con la realidad. Aunque su romance nunca se materializó fuera del set, su conexión como compañeros de trabajo y amigos fue innegable. Ambos actores lograron crear personajes memorables que tocaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y aunque los fans sigan soñando con verlos juntos de nuevo, lo importante es respetar sus decisiones y apoyar sus carreras individuales.
Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte, talentosa y decidida. Ha superado la presión mediática y ha sabido construir una carrera exitosa por sus propios méritos. Su historia es inspiradora y demuestra que con trabajo duro y perseverancia se pueden alcanzar todos los sueños. Y Can Yaman, por su parte, ha sabido aprovechar la oportunidad que le brindó Erkenci para convertirse en una estrella internacional. Su talento y carisma lo han catapultado a la fama, y estamos seguros de que aún tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Además, Can ha utilizado su plataforma para promover la cultura turca en el extranjero, convirtiéndose en un embajador de su país. En resumen, Demet Özdemir ha revelado detalles importantes sobre su relación con Can Yaman, aclarando que aunque existió una gran química entre ellos durante la grabación de Erkenci, su relación fue principalmente profesional y de amistad. Además, compartió las dificultades que enfrentaron debido a la intensa presión mediática y las expectativas de los fans. También nos puso al día sobre sus proyectos actuales y futuros, así como el éxito internacional de Can Yaman. La entrevista de Demet es un testimonio de la importancia de la amistad y el respeto en el mundo del espectáculo, donde las relaciones personales a menudo son sometidas a un escrutinio implacable. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más reciente y veraz sobre sus celebridades turcas favoritas. Y no olviden que detrás de las cámaras, los actores y actrices son personas reales con sentimientos y vidas propias. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, contada desde la perspectiva de la propia Demet. Fue una exclusiva imperdible. ¿Qué les pareció la revelación? ¿Les sorprendió la respuesta de Demet? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Cuéntenme qué piensan sobre todo esto y si les gustaría que hiciera más vídeos sobre este tipo de temas. ¿Qué otras parejas de la televisión turca les gustaría que analizáramos? ¿Tienen alguna pregunta específica para Demet o Can? Déjenlo en los comentarios y haré lo posible por responderlas en futuros vídeos. Finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, aquí siempre encontrarán la verdad detrás de las cámaras del mundo del espectáculo turco. Nos vemos pronto.